esta propuesta surge a través de la redacción que estamos haciendo nuevamente y la evaluación de la bibliografía actualizada para la nutrición parenteral en los menores de 1000 gramos. También a raíz de una reunión que tuvimos con el equipo de Alimber hace un par de semanas y bueno, la evaluación diaria en la observación sobre los criterios que tomamos como equipo de salud ante las indicaciones de la nutrición parenteral. Bueno, vinimos trabajando en esta propuesta con el doctor Silvera y la doctora Repeto. Nuestra propuesta básicamente se estructura en esta revisión que estamos haciendo en cuatro pilares, perdón. Y bueno, inicialmente vamos a hablar un poco sobre los criterios de indicación que nosotros evaluamos para hacer la indicación de la parenteral. Vamos a hablar sobre nuestra propuesta de formulación en tanto aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos y otros componentes. Y el tercer punto que vamos a tocar es sobre los criterios de suspensión de la nutrición parenteral. Y finalmente en otros vamos a hablar sobre otros puntos como el acetato, la protección lumínica y las indicaciones digitales que se tienen que hacer tratando de mejorar el tema de la seguridad del paciente. Bueno, en las indicaciones, fundamentalmente en este punto vemos que hay 4 elementos que nosotros tomamos en cuenta para realizar la indicación de la nutrición parenteral en nuestro servicio que ya vamos manejando y evaluando. Y lo que queremos fortalecer a través de esta evaluación de estos 4 factores es el tema de la edad gestacional, que muchas veces el peso prima por encima de la evaluación global de la edad gestacional. Y bueno, gran parte de la revisión que nosotros hemos hecho y evaluando esto, la bibliografía actualizada, vemos por ejemplo guías que fundamentalmente la NICE y SPIGAN y ASPEN, que prioriza la edad gestacional como un criterio de indicación mayor. De hecho, la NICE lo establece como el único criterio que debería tomarse en cuenta para minimizar la dificultad entre la toma de la decisión del inicio o no de la nutrición parenteral. Y bueno, es lo que actualmente nosotros tenemos es que no se constituye para nosotros un criterio, digamos, el principal, no es el único. Nuestra propuesta sí es establecer y darle mayor relevancia a este criterio de qué sería la edad gestacional para el inicio de la nutrición parenteral. Y bueno, la revisión, la edad gestacional límite que hemos revisado y que está como indicada son para los menores de 31 semanas y en los mayores de 31 semanas si no se logra un progreso del aporte enteral hasta en las primeras 72 horas de vida. Nosotros creemos que la influencia de la edad gestacional en el soporte nutricional que nosotros le podemos dar a un paciente depende directamente de la madurez intestinal, la capacidad del recién nacido para tolerar y la eficacia de la nutrición que nosotros podemos ofrecerles de forma enteral. Y esto claramente está asociado a la edad gestacional. A pesar de que hay un vínculo, digamos, que podemos nosotros vincular entre la edad gestacional y el peso, que también vamos a verlo en el siguiente aspecto, creemos que es importante priorizar este criterio. Segundo es el criterio del peso, que actualmente todos tenemos interiorizado que en los menores de 1000 gramos vamos a hacer la indicación del APT. Nuestra propuesta es que el corte sea más rígido, con un peso un poco mayor, con 1250. O sea que a partir de los 1250 sea estricta la indicación. Y en aquellos recién nacidos que por la edad gestacional de 31 semanas, como hemos planteado antes, pueden llegar a tener un peso entre 1200 hasta 1600, evaluar cuál es el aporte enteral que nosotros le estamos dando, tanto de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y en general, y ver si realmente estamos logrando completar con solo el aporte enteral, digamos, los valores nutricionales y los requerimientos nutricionales que tiene este recién nacido. En caso de no completarse lo que nosotros estaríamos necesitando en ese momento, planteamos como una propuesta la administración de la nutrición parenteral en un corto plazo. Claramente estos recién nacidos van a poder, creemos, progresar rápido en el aporte enteral, hacerlo por una vía periférica, que es uno de los puntos que hemos discutido también con el equipo de Alimber, y es que, o sea, poniendo en balanza, ¿no?, el riesgo de infecciones y el aporte
el soporte nutricional. Bueno, la evaluación es que si nosotros tenemos una osmolaridad menor a 900, que generalmente por ejemplo, la bolsa cero tiene 700 de osmolaridad, se pueden pasar con seguridad a través de una vía periférica. Bueno, nuestra justificación es esa, que en realidad queremos como poner un punto de corte del peso un poco más alto, porque la evidencia nos muestra que entre 1000 y 1500 gramos hay una mayor susceptibilidad en retraso del crecimiento en la vida postnatal. Y bueno, sabemos que la asistencia nutricional está directamente vinculada en el desarrollo neurológico durante la infancia. Entonces creemos que es un buen momento para... Ay, perdón, no sé cómo se queda. Que sería una medida que nosotros deberíamos como fortalecer en este punto. En cuanto al criterio del progreso de la nutrición enteral, que ese es otro criterio que nosotros dentro de la evaluación global del recién nacido hacemos. Actualmente tenemos que se evalúa esto bastante en los pacientes que tienen una restricción intrauterina, que hay un trastorno del intestinal congénito, y en los cuadros de sepsis. Nuestra propuesta es también, o sea, que se tome en cuenta a los pacientes que tengan una edad mayor de 31 semanas y que no se logre concretar un aporte eficiente y suficiente del aporte enteral en las primeras 72 horas, es decir, que en las primeras 72 horas estemos estancados o detenidos, que no dilatemos más la toma de una conducta más proactiva en este sentido. Y un punto que queremos fortalecer o como destacar en esta evaluación es hacer una buena evaluación también en paralelo de lo que es la tolerancia enteral. Y esto queremos enfatizar el no medir los residuales gástricos de forma rutinaria. Y bueno, nuestra recomendación se basa en estudios randomizados, que uno de los más grandes que se ha hecho es en Florida con 143 pacientes, en los cuales se ve de forma directa la asociación entre no medir el residual gástrico versus pacientes en los cuales se miden, y se ve que más allá de que hay una incorporación de la vía enteral más rápida, hay otros aspectos que también se ven beneficios en los pacientes en los cuales no se mide de forma rutinaria la vía enteral. Por ejemplo, alcanzan una tolerancia mayor y más rápida con una semana de diferencia, más rápida para en los cuales no se midió la vía enteral de forma rutinaria. También tienen una alta precoz con una diferencia de 8 días, o sea, una alta más temprana con una diferencia de 8 días. Hay menor tasa de sepsis y menor tasa de neumonías asociadas al ventilador. Y el cuarto criterio del inicio de la nutrición parenteral que se debe evaluar, que se evalúa, es la falla en el aporte enteral. O sea, si es que existe alguna complicación aguda que interfiera con el aporte enteral, la evaluación individual de cada paciente. Y bueno, nosotros queremos como esquematizar un poco más este punto, y bueno, planteamos que en los recién nacidos en los que haya que interrumpir y que no se va a reiniciar la vía enteral en las próximas 48 horas, se debe iniciar la nutrición parenteral. Y en los recién nacidos en los que se haya interrumpido por más de 24 horas, se retome la vía enteral, pero es poco probable que en las siguientes 48 horas haya un progreso suficiente. En estos niños también deberíamos asistir en paralelo la nutrición parenteral. Muy bien. Con eso cerramos como la primera parte de la propuesta. Y bueno, en cuanto a la formulación y la composición de la nutrición parenteral, nosotros queremos enfatizar inicialmente un poco en cuáles son los objetivos, ¿no?, que nosotros tenemos con la nutrición parenteral, que son básicamente minimizar las pérdidas y preservar los almacenes existentes en el cuerpo del recién nacido. Y esto es muy importante fundamentalmente en la parte de los aminoácidos, porque los recién nacidos prematuros tienen una pérdida muchísimo mayor, casi el doble de un recién nacido de término, con 1.5 gramos kilogramo día, si no se hace un aporte nutricional adecuado.
Y bueno, estas propuestas que estamos presentando ahora tienen como el objetivo de buscar un equilibrio proteico o sea, el nacimiento tienden a ser francamente negativos, y la búsqueda de estandarizar, digamos, un poco estos aportes que venimos haciéndolo ya de esta forma en las indicaciones, por ejemplo, el APT0, es lograr un balance que sea neutro o positivo. Y creemos que el aporte inicial, por lo que hemos revisado, es de 2 miligramos, 2 gramos kilogramo día, como el estándar, no menos de esto. Y también se ha hecho un estudio en el que se ha comparado iniciar 2 versus 3 gramos, y se vio que los que iniciaban con 2 gramos en las primeras 24 horas tenían una mejor tasa de crecimiento, y este beneficio no se mantenía con los que habían empezado con 3 directamente. Entonces, que también es importante el escalar de forma adecuada, y el aporte de mantenimiento luego de las primeras 24 horas debería llegar a los 3 gramos, y después de las 48 horas mantenerse en 3,5. No se ven beneficios tampoco con aportes de 4 gramos. Y bueno, este es como el rango de mantenimiento entre 2,5 y 3,5 para estos pacientes. Y a esto también tenemos que tener conscientes que tiene que estar asociado a un aporte calórico no proteico mayor a 65 kilocalorías kilogramo día. En cuanto al aporte de hidratos de carbono, nuestro mayor inconveniente con estos recién nacidos de extremo bajo peso al nacer es la hiperglicemia. 3/4 de esta población tiende a hacer este tipo de complicación. Y bueno, por más de que sus requerimientos, o sea, estudiados y planteados iniciales tendrían que ser de 8 miligramos kilogramo minuto, es imposible que haya una tolerancia buena, digamos, inicial. Entonces, creemos que el aporte inicial, y que como lo hacemos en el servicio, tiene que ser de 4 miligramos kilogramo minuto, pero no estancarnos en este valor, sino ir escalando de acuerdo a los valores y a la monitorización que tenemos de estos pacientes. Y la idea es ir dejándolos entre 8 y 11 miligramos kilogramo minuto, y ir haciéndolo de forma progresiva. Todo lo que es el escalar en valores hasta un aporte de mantenimiento se tiene que hacer por lo menos en un tiempo de 4 días. Nada es de un día a otro, y siempre monitorizando la condición individual de cada paciente. En cuanto a las recomendaciones de la formulación en la parte de lípidos, nosotros tenemos varias propuestas de emulsiones dentro de las que se manejan, y la última recomendación o actualización que habla sobre este punto es de la Aspen, que ellos comunican por lo menos la disponibilidad que tienen ellos en Estados Unidos de lípidos, y tienen 4 tipos de lípidos, que nosotros es el que tenemos, el de soya, el intralipid, que hemos utilizado antes, el SMOF, que es la emulsión que cuenta con soya, oliva, triglicéridos de cadena media, pescado. Ellos ahora cuentan con uno que es exclusivamente de pescado, y el otro que es exclusivamente de oliva. Entonces tienen esas 4. ¿Han visto las diferencias? O sea, actualmente tenemos la FDA aprobado para todas las edades el intralipid, que es el de soya. El SMOF está aprobado por la FDA para adultos, pero está ampliamente utilizado en toda Europa para recién nacidos y pediátricos. Y ahora se están llevando estudios, digamos, en este momento en Estados Unidos, donde se está viendo que para la población de recién nacidos prematuros hay beneficios vinculados a las complicaciones de los prematuros, como la broncodisplasia y el ROP. Faltan los resultados formalmente, claramente. Y el último que ha sido aprobado por la FDA para la población pediátrica es el que se basa exclusivamente en el aceite de pescado, que es el omega B. Los comités de evaluación de la NICE, y SPIGAN y ASPEN hacen la recomendación de utilizar el SMOF, a pesar de estos inconvenientes, dado que estos recién nacidos tienen mayor probabilidad de establecer una colestasis como una forma preventiva. Ven que hay una mejor tolerancia a este tipo de emulsión lipídica. Y bueno, los aportes, y otra cosa que también se evalúa mucho es el tema de cómo escalar en el aporte, nunca empezar con un aporte inicial muy alto,
y siempre empezar con 2 y ir escalando de forma progresiva. Tiene limitaciones también el SMOF, pero bueno, a largo plazo, por lo que va mostrando los estudios, podría tener mayor impacto sobre complicaciones de la prematurez. Este punto es, bueno, entramos ya en la parte de iones. La relación calcio-fósforo es un tema que hemos venido discutiendo bastante. De hecho, a raíz de la revisión que se hizo dentro del mismo estudio, vimos que no estábamos llegando a esa proporción de forma adecuada. Y bueno, se planteó, esta es la recomendación que tenemos de la NICE y que está bastante bien respaldada, que la relación en proporción sería entre 0,75, 1, relación calcio-fósforo, o 1,1. Y bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a empezar dando valores demasiado altos de calcio, indicamos 150, 200 en la primera APT que nosotros tenemos, y en realidad los valores son mucho más bajos. Se plantea que un valor de aporte inicial tendría que estar entre los 40, 60 y luego aumentar progresivamente de acuerdo a las necesidades, o realmente el rango objetivo es mantenerlo en el aporte de calcio entre 30 y 60 miligramos kilogramo día, y también verificar cuál es el aporte de fósforo, ¿no?, que nosotros tenemos dentro de nuestra misma APT. Y bueno, el rango de mantenimiento para el fósforo es entre 20 y 40, y con estos valores logramos alcanzar esta proporción que sería como la indicada. Queremos como enfatizar el tema de que obviamente necesitamos lograr esta relación y verificar nosotros que estamos de cierta forma lográndolo. Se va a trabajar con el equipo de Alimber para tratar de plantear valores estándar que apunten a llegar a estos valores de proporción, y siempre teniendo en cuenta que es fundamental en el tema de la evolución clínica del paciente. Y bueno, en cuanto a la formulación de iones, mantenemos las indicaciones actuales, que después de las primeras 24 horas de vida, los valores de aporte deberían ser de 2 de sodio, 1 de potasio, y bueno, ir ajustando el mantenimiento según los controles de iones que se hacen progresivamente, y generalmente los recién nacidos tienen requerimientos más elevados. En cuanto a oligoelementos y vitaminas, que se deben administrar desde el inicio y tan pronto sea posible. Entrando al tercer punto ya, que sería cuándo suspendemos la nutrición parenteral. Bueno, hablamos de 2 factores en realidad que vamos a incluir, y uno es la evaluación del volumen del aporte enteral efectivo. Esto implica que el recién nacido, o sea, vamos a poner una edad gestacional de corte que es la de 28 semanas, si tiene 24 horas para los menores de 28 semanas, 24 horas con un aporte enteral bien tolerado, y el volumen se encuentra entre 140 y 150, con una evaluación de la composición de la nutrición parenteral que sea adecuada, este niño, tolerando 24 horas de forma estable, se le puede suspender la nutrición parenteral. Si el recién nacido tiene más de 28 semanas y tiene una buena tolerancia del aporte enteral con una formulación adecuada y tolera 24 horas, se suspende también la nutrición parenteral con un volumen menor, entre 120 y 140. Y hablando en porcentaje calórico efectivo del aporte enteral, se espera que el aporte enteral represente el 75% de los requerimientos que nosotros le damos al recién nacido y sean bien tolerados. O sea que ya realmente estaríamos hablando de que estamos proporcionando un aporte enteral con fortificación en estos niños. Tenemos que alcanzar el 75% de aporte calórico y proteico del aporte enteral que le estamos dando para decir que es realmente efectiva nuestra nutrición, que tolere 24 horas y después retirar. Que muchas veces no pasa, pero es una conducta que tenemos que empezar a plantearla. Y bueno, entre los otros aspectos se habló un poco sobre el acetato de potasio, y bueno, no encontramos que esté recomendado de administración rutinaria. Todo se tiene que hacer la evaluación de caso, tampoco está contraindicada, y nuestra propuesta es que sí se utilice en acidosis metabólicas mantenidas.
En cuanto a la protección lumínica, que es otro punto que hemos hablado con Alimber por el tema de la seguridad en la administración de la nutrición parenteral, no hay una recomendación formal y oficial de proteger hasta la última pauta, antes de la actualizada del 2020. Pero sin embargo, en la actualización de la guía del 2020 ya existe la recomendación de los expertos de hacer esta protección tanto de la vía, la bolsa y la jeringa de administración. Y bueno, dentro de la evaluación de por qué no lo recomendaban, vimos que los estudios estaban basados en pacientes que eran adultos, que no se hacía esa recomendación y se evaluaba mucho el por qué. Y otro de los grandes criterios es que cuando ya incluye las multivitaminas dentro de la misma solución, se realiza existe un proceso de hiperoxidación de la misma fórmula y que la parte lumínica afectaría en un porcentaje mínimo. Sin embargo, nuestros pacientes, los recién nacidos, son muy diferentes y están expuestos a un factor adicional, que es la fototerapia, que desencadena también otro proceso de peroxidación. Y bueno, este proceso también influye en lo que sería la tolerancia digestiva. Además, creemos que, o sea, hemos estado revisando y aún la Agencia Europea de Medicación, la Agencia Reguladora de Medicamentos y de Salud europeos recomiendan este uso en todo lo que sea nutrición parenteral para menores de 2 años. O sea que nuestra recomendación es que sí se realice la protección, proteger la bolsa, el tubo y la jeringa. Y la planilla de indicaciones, que este es un punto que también Alimber ha destacado, que muchas veces tenemos una planilla que está ya prellenada y solamente editamos la fecha y el volumen y no nos fijamos en la formulación. El planteo con ellos y nosotros por seguridad del paciente y para también hacer una buena asistencia nutricional es que las planillas siempre partan de cero o buscar un sistema en el cual se pueda hacer una indicación de la nutrición parenteral día a día partiendo del cero. Así nos permitimos replantear todo el proceso. Bueno, buen día a todos. Como ustedes verán, Fabiola es una experta en alimentación parenteral. Así que nosotros lo que hemos hecho es apoyarla y aportar más nuestra experiencia y conocimientos que otra cosa. El propósito de esta guía, de esto, es hacer una guía que quede para todo el servicio de nutrición parenteral. Por lo cual, esto fue muy rápido, cuesta digerirlo, hay cosas para cambiar, que nos vamos a tener que poner todos de acuerdo, por supuesto, en especial la gente que está en CTI. Creo que vamos a mandar todas estas diapositivas por mail para que la gente los vaya viendo, ir discutiendo para poder llegar a un consenso de lo que vamos a hacer. Además, invitamos a enfermería para que participe en esto y nos dé una pequeña charla sobre la colocación de la alimentación parenteral y los cuidados. Fernando, te doy la palabra. Bueno, no, nosotros, bueno, otra vez felicitar a Fabiola por el trabajo de revisión que hizo, la actualización de los datos, que es que la verdad que la actualización de las guías y de la evidencia disponible, que eso, yo creo que nosotros nos debíamos como servicio, nos debíamos una revisión de la nutrición, sobre todo la nutrición parenteral. Hacía mucho tiempo que no teníamos una puesta al día en este sentido. Y yo creo que esta es una propuesta, está bárbaro haberla expuesto ante todos, y ahora un poco la idea es bajar la tierra, hacer un material que les llegue a todos y de manera que ustedes puedan ver en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo. Para ser muy breve, la propuesta esta va a implicar sin duda el aumento del uso de la parenteral, sin duda, porque el ajuste nutricional en el cual nosotros nos estamos basando implica el aumento del uso de la parenteral. Yo creo que nosotros fuimos hacia un descenso del uso de la parenteral, no sé si brusco o no, pero lo fuimos y bueno, creo que la evidencia va por otro lado, es decir, hay que ajustarla a las necesidades de los gurises, de los pacientes que tenemos. Me parece súper interesante el ajuste de los aportes, de la composición de la parenteral. En eso tenemos que ver que nosotros desconocíamos algunos aspectos que Alimber nos aclaró, y que Alimber está totalmente abierta, tanto la química como la gente que está trabajando
la gente que está dirigiendo, está totalmente abierta a las modificaciones que podamos hacer, por tanto esto nos da libertad, siempre en el margen de lo que ellos nos pueden dar, tenemos libertad para proponer nuevas cosas. Y finalmente, esta propuesta obviamente viene atada a una propuesta de evaluación de esta guía, si es que se hace, si es que se confirma definitivamente, una propuesta de evaluación a años por delante para ver los resultados. Si no, no tiene sentido hacerla porque va a quedar en una opinión y nada más. Esa propuesta sería un trabajo prospectivo, intervencionista, porque ustedes están interviniendo, en el cual desde ya estamos invitando a compañeros y colegas y residentes para participar en la misma, la cual todavía tenemos que diseñar. Así que desde el principio del diseño pueden participar. Bueno, se está trabajando mucho en seguridad, el equipo es el mismo, el aporte de Fernando y de Maricel es muy importante, y bueno, los lineamientos que decía Fabiola son fundamentales. De lo que hemos visto fueron muchos errores en el planchado, y eso es lo que, tanto lo que es indicación del ligamento, pero también en la parenteral, y eso nos ha generado en algún momento algunos errores que no hemos tenido consecuencias importantes, pero sí han afectado algunas evoluciones. Pero han sido ellas las que han trabajado, no tengo mucho más para decir. Pasamos. ¿Hay otra parte ahora? Sí. Cuidado de enfermería. ¿Perdón? Sí, o sea, decir que en realidad tipo la nutrición parental es una responsabilidad del equipo en sí, y bueno, la parte de los cuidados de enfermería y la administración también nos garantizan, ¿no?, esa parte de la seguridad de la indicación que nosotros estamos haciendo. Bueno, para comenzar, junto con mi colega, la licenciada Estefanía Merola, vamos a presentar cuidados de enfermería en recién nacidos pretérminos con nutrición parenteral. No se ve. ¿De qué? Ustedes tienen que compartir en el Zoom. Ustedes abrieron y se ve. ¿Entienden? Vamos a hacer acá. Vengan acá. Vamos a compartir. Venimos. Ponemos pantalla completa. Ahora, ven así los del Zoom, ¿está? Bueno, después de los problemas técnicos, reenganchamos. Para pasar, pasas acá. Sí. ¿Está? Tranquila. ¿Ok? Te dejo la 1. Bueno, como les decía, vamos a presentar cuidados de enfermería en recién nacidos pretérminos con nutrición parenteral. En primer lugar, cuando nosotros como enfermeras nos enfrentamos a una indicación médica de nutrición parenteral, nos planteamos 4 aspectos que nos parecen importantes. Empezando con las características de los pacientes y del área de internación. Por otro lado, la vía de infusión. Por otro lado, un enfoque seguro y además el seguimiento y control asociado al riesgo de esta terapia. Si pensamos en los pacientes, sabemos que tenemos diferentes pacientes con diferentes patologías, lo que va a llevar a que estén en distintos grados de gravedad. Si pensamos en los pretérminos extremos, sabemos que son recién nacidos inmaduros, inmunodeprimidos, que van a tener una estadía prolongada en la terapia intensiva y que además, en general, los tratamientos con nutrición parenteral van a ser prolongados y le van a traer comorbilidades asociadas. Si a esto le sumamos que se encuentran en un área de internación como es el CTI y el cuidado intermedio de nuestro hospital, con un alto grado de ocupación, con un alto grado de circulación de personas, sabemos que sin quererlo pasan a ser reservorios de agentes patógenos. Cuando pensamos en las vías de infusión, lo primero que tenemos que pensar es el abordaje en base a la duración del tratamiento. Reservar las venas para futuros abordajes y elegir las venas más seguras, para el caso de las vías venosas percutáneas, que las vías
las venas más seguras son las venas distales de los miembros superiores donde no tenemos zonas de flexión. La vía central de elección, cuando el recién nacido, valga la redundancia, recién nace, es el catéter umbilical venoso. En segundo lugar, se encuentran las vías venosas percutáneas y en casos extremos las vías venosas centrales. Como bien dijo la doctora Fabiola, se puede administrar la nutrición parenteral por vía venosa periférica, pero para esto no puede ser por más de 5 días y tiene que ser con una osmolaridad. En realidad, la última pauta no establece un valor fijo, pero dice que sí debe ser menos de 1400. Acá en Uruguay nosotros usamos menos de 800. El laboratorio que trabaja con nosotros, que es Alimber, menos de 800 miliosmoles por litro. Otro aspecto es conocer y controlar el acceso vascular. Saber cómo está el sitio de inserción, la fijación, la ubicación final de la punta y la hermeticidad del sistema. Debemos llevar un control estricto de las complicaciones asociadas, como son las infiltraciones, como podemos ver en las dos primeras imágenes, que tenemos una infiltración de una vía venosa percutánea de un French que entraba en vena basílica. La infiltración va a estar dada por la concentración del preparado, por el tipo de catéter que se use y por la localización de la punta. Y además, hacer hincapié en que es uso exclusivo de los percutáneos para infusión. No se puede perfundir sangre ni hemoderivados. No se puede extraer sangre, ya que esto nos lleva a tener un alto riesgo de obstrucción por mal uso. Tampoco se pueden realizar verificaciones frecuentes del reflujo sanguíneo que venga por el percutáneo. Con respecto al enfoque seguro, este debe ser planificado durante todo el proceso, desde la preparación, que a nosotros en nuestro caso es extrahospitalaria, pero que se debe preparar en farmacia bajo campana de flujo laminar, porque se debe asegurar la esterilidad de la preparación. Previo a la administración, lo que ya nos compete a nosotros es recibir la mezcla, mantener la cadena de frío y refrigerarla. La sacamos de la heladera 15 a 30 minutos antes de realizar el cebado del circuito. Y con ello corroboramos indicación médica y etiqueta de nutrición parenteral, que viene con el nombre del paciente y con la fecha de la preparación. Cuando preparamos el circuito, esto debe llevar un estricto manejo aséptico. Incluye 2 operadores, verificar nuevamente los datos del etiquetado y entregar al enfermero responsable del recién nacido. Es importante que entre que se termina el cebado y se entrega al enfermero y el enfermero lo coloca al niño, no quede la alimentación parenteral sobre la incubadora. Porque la incubadora tiene una temperatura elevada. Y justamente esta mezcla hay que protegerla, como dijo hoy Fabiola, de la luz y de temperaturas elevadas. Entonces lo ideal es que al sacarla de la heladera permanezca a temperatura ambiente y enseguida se coloque al paciente. Hacemos hincapié en el estricto manejo aséptico porque sabemos que el contenido rico en nutrientes propicia el crecimiento de las bacterias patógenas. Cuando lo vamos a conectar al paciente, también tenemos que tener un manejo estricto de la asepsia y evitar la circulación en ese momento. Ahí también requerimos de 2 operadores, uno que se vista quirúrgicamente y un ayudante. Se debe realizar doble control del goteo y del volumen total a administrar. También se debe corroborar el libre pasaje por la vía, o sea que la vía esté permeable y que la nutrición parenteral se infunda correctamente. Las recomendaciones dicen que no se recomienda que se administre simultáneamente ni con antibióticos, ni con drogas, ni con otros expansores, ya que muchos electrolitos y vitaminas se inactivan o precipitan al interactuar con otras drogas. En nuestro caso, nosotros siempre lo administramos en conjunto con otras cosas. Usamos la vía para varias cosas. Esto también estaría para discutir. Durante la administración, lo que tenemos que favorecer es que pase una velocidad continua, que no tenga fluctuaciones del preparado, siempre observar la fluidez, siempre observar que no esté precipitada y que no esté turbia la bolsa.
controlar en cada turno el etiquetado, la fecha de la preparación. Sabemos que dura 24 horas y no más, porque existe riesgo de contaminación, riesgo de precipitación y riesgo de que se acumulen residuos en el filtro que después puedan pasar al paciente. También debemos controlar el goteo, la indicación médica y verificar siempre la vía. En las placas que tengamos, las más recientes, siempre mirar dónde está la punta del catéter, cómo está la fijación y cómo está el sitio de inserción. Y para terminar, cuando hablamos del seguimiento y control asociado al riesgo, es importante orientarlo por un lado al control de las infecciones, que están asociadas al tratamiento y al uso de las vías. Realizar control de peso, la variación diaria y la tendencia, utilizar curvas de peso y perímetro cefálico. Controlar los ingresos, los egresos, el balance hídrico, el ritmo diurético. Y además, realizar un seguimiento de la duración del tratamiento, de los días de uso de las vías y de los exámenes de sangre que conlleva tener esta terapia. Ahora les quiero mostrar esta ficha que fue elaborada como propuesta de mejora para realizar un seguimiento donde tenemos la parte respiratoria, la parte de las vías, la parte de tratamiento antibiótico y de alimentación parenteral y la nutrición enteral. Allí están definidos los riesgos moderados y severos con el correr de los días de la internación. Sería una ficha para implementar, una ficha por paciente durante su estadía entre CTI e intermedio. No, ya estamos. ¿Han previsto una checklist para controlando la alimentación parenteral, ¿verdad? Sí, también. No sé si alguien quiere comentar algo. Susana, un poquito más fuerte o si no te tienes que acercar, Susana. Yo pienso en el traslado. ¿No? Si no te escuchan los que están allá. Yo pienso en el traslado de la alimentación, ¿no? Desde que sale del laboratorio hasta que llega a destino. Del laboratorio, por ejemplo, hasta acá al hospital. ¿Alguien puso atención cómo se trasladan las bolsas? No, yo no. Las cajas. No siempre, doctor, es una caja de Fumaplas, sí, pero viene en un coche particular, ¿no? Son cosas que yo he visto. Viene en un coche particular, y bueno, y el funcionario que trae en su coche y esas cajas que supuestamente mantienen la temperatura, pasa de ese lugar a otro recipiente, a otra conservadora, vamos a decir, y la acerca al lugar, al CTI. Por eso también yo pienso que los cuidados nuestros deberíamos tener, cuando retiramos, manteniendo siempre la cadena de frío, retiramos o recibimos, deberíamos limpiar con alcohol La bolsa todas de nylon. esas bolsas Sí. de nylon, vienen en doble bolsa, Sí. pero todas esas bolsas, ¿no? Para poder después acceder realmente a lo que es la bolsa de la nutrición parenteral. Tenemos que tener, porque a veces con esto de las infecciones, nosotros estamos de repente muy preocupados pero ese manejo es muy importante, ¿tá? Si nosotros prestamos un poquito de atención, ese es el traslado. A mí siempre me preocupó eso, el traslado porque lo he visto, viene, se estaciona y hace, por supuesto que el funcionario no tiene por qué tener esas, si desde el laboratorio no le dan las condiciones reales para el traslado, y bueno, él no tiene por qué saber. O sea, mantiene la cadena de frío, pero no de higiene suficiente como para
Lo tenemos que hablar, entonces eso y No sé si hay alguien que esté o que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario de los que están virtualmente en la asamblea. Si hay alguien que quiera comentar o aportar o una pregunta, creo que hay nurses, médicos, auxiliares, en fin. Bueno, no hay nadie por hoy. No, yo lo que quería decirle primero, me parece muy bueno que se haya puesto foco de atención en la nutrición de nuestros recién nacidos. Así como estamos trabajando con un grupo, con enteral, con lactancia, con temas que realmente tenemos que mejorar en todo ese proceso de calidad de la alimentación enteral, y ahí hablo de pecho ordeñado de su propia madre, pecho de banco, PPE, en fin. En ese proceso de mejora de la calidad asistencial hay un grupo que está trabajando. Me parece muy bien que también este grupo, que algunos son compartidos, que también... Hola. Yo quería hacer una preguntita. Buenos días. Buenos días. Carlos Muniz hoy. Mira, yo quería preguntar en cuanto al tema de que a veces se puede precipitar el tema de los fluidos por la utilización de la vía de un catéter percutáneo, con el acceso para la parenteral y otras drogas. Tal vez la utilización de los catéteres que vienen con doble luz. Por ejemplo, para diálisis, para hemodiálisis, los catéteres doble luz, tengo entendido que van hasta muy distal. No sé qué pasa con los catéteres doble luz que se usan en neonatología. Tal vez por ahí se podría resolver un poco ese tema, pero desconozco bien si realmente la doble luz va hasta un sector bien distal del catéter o es más bien, digamos, los primeros centímetros de lo que sería el largo del catéter. Porque de hecho en el interior, a veces en Tacuarembó que trabajo, utilizamos mucho el catéter doble luz, que ayuda, digamos, para infundir las drogas, pero habría que ver eso, si es bien distal que va la doble luz o no. Era una pregunta, y también si capaz que era una buena metodología para resolver ese tema. Muchas gracias. Nosotros en catéteres percutáneos de doble lumen. Sí, con catéteres umbilicales venosos, pero como sabemos, los catéteres umbilicales venosos lo podemos usar por 5 días. Después ya se coloca una vía venosa percutánea que dura, en nuestro hospital, según el estudio que se hizo hace 3 años, duran aproximadamente 10 días las vías venosas percutáneas. Pero no contamos con catéteres doble lumen. Capaz que podríamos, esa sería una solución. Eduardo, ¿existe esa posibilidad? El material estaba, no sé por qué, y se había ofrecido. No sé si el mercado cambió o qué. Pero la posibilidad es igual. Si quiere existe, pero no sé ahora si se están trayendo a Uruguay. No Hay sé. que hablar con la gente de Vigón, que era lo tenía. La observación es muy buena, muy buena, muy adecuada. Vamos a ver si tenemos en el mercado, nos podría beneficiar por uno de los problemas que estamos teniendo al tener una sola vía. De cualquier manera, creo que los catéteres que usamos para los pretérminos severos, me parece que no son doble lumen. No, los dos French. De dos French o sea, hay un mínimo de 2 French para poder hacerlo. Sí. Y entonces la dificultad en los pretérminos severos lo vamos a tener siempre. O sea, tenemos que usar 2 percutáneos. Sí. Quizás para el niño más grande, sí. Para niños más grandes, desde más de 1,5 kg, 2 kilos, quizás sí. Igual. Bueno, por un tema de horario. No. Hola. Que nosotros tenemos Un tema de horario. No, digo por un tema de horario. Me parece que está bueno el material que ustedes presentaron y felicito. Si pueden dejarlo para entregar a todo el servicio, tanto enfermería, médicos, para evaluar, para que cada uno